En estos últimos días, podemos decir que estamos dándonos un banquete de enseñanzas de San Pablo. Lo podemos llamar un banquete paulino. La semana pasada y una parte de esta escuchábamos pasajes preciosos de la carta a los Gálatas. Y ahora estamos con la carta a los Efesios. En este momento quisiera ofrecer solamente una pequeña clave de lectura que es muy provechosa para entrar en la carta a los Efesios. Yo la llamo la clave de nosotros y ustedes, que en España se diría, y me gusta más a mí personalmente, nosotros y vosotros. Pero vamos a hablar de nosotros y ustedes. Se nota muy bien en el pasaje que se leyó hoy, capítulo 1 de la carta a los Efesios. San Pablo dice: nosotros estábamos destinados, ustedes entran en el plan de Dios. ¿Quiénes son esos nosotros y quiénes son esos ustedes? ¿De quiénes está hablando Pablo? El nosotros corresponde al pueblo de la primera alianza. El nosotros corresponde básicamente al pueblo hebreo elegido por Dios de la descendencia de Abraham. El nosotros corresponde finalmente al pueblo judío, porque de las 12 tribus descendientes de Jacob quedó finalmente solo la tribu de Judá y un remanente muy pequeño, siempre fue pequeño, de la tribu de Benjamín. O sea que propiamente el nosotros corresponde al pueblo judío, a aquellos con los que Dios había sellado alianza en la antigüedad, aquellos que han hecho todo un recorrido que a esas alturas ya tiene 17 siglos, es decir, en el siglo I, porque Abraham es de la época del siglo XVIII antes de Cristo. O sea, hay por lo menos unos 1700 años de recorrido del judaísmo. Ese es el nosotros. Él está hablando de la condición de los judíos. Y luego está la situación de los que él llama ustedes o vosotros. ¿Quiénes son esos ustedes? Son los demás pueblos, es decir, los no judíos, que en la Biblia tienen varios nombres. A veces se les llama los gentiles, a veces se les llama las naciones, a veces se les llama simplemente los demás pueblos. Lo importante está en que Pablo en esta carta a los Efesios quiere destacar que lo que era herencia únicamente del pueblo judío, ahora se ha convertido en promesa y en posibilidad abierta para todos los pueblos. De manera que las diferencias, roces, rupturas entre judíos y no judíos han de cesar, porque Cristo el Señor ha derribado el muro de odio que separaba judíos y no judíos. Es uno de los temas que va a aparecer muy pronto en esta carta a los Efesios. Básicamente, Dios, a través de su obra de salvación con los judíos, ha mostrado que es fiel. Sobre todo brilla la fidelidad en la salvación que trae al pueblo judío. Pero luego, con los paganos, con los no judíos, con los gentiles, con las naciones, es decir, con nosotros, porque finalmente los ustedes de Pablo somos nosotros. Con nosotros lo que ha brillado es la compasión de Dios, que ha ensanchado la tienda de Israel para que nosotros podamos ser también cobijados. Así pues, el mensaje inicial y la clave que hay que destacar aquí es que Dios en Cristo ha mostrado su fidelidad, la ha hecho brillar de modo particular con los judíos y ha mostrado su misericordia y la ha hecho brillar de modo particular con todas las demás naciones, es decir, con todos nosotros.
que estábamos ausentes, estábamos alejados, estábamos incapaces de esperanza, pero que ahora, gracias a las promesas de Dios, gozamos de la misma esperanza que recibió el pueblo de la primera alianza. Una clave de lectura: la diferencia entre el nosotros y el ustedes, entre judíos y gentiles, una clave de lectura que nos va a servir para entender mejor esta carta a los Efesios.